nosotros no tenemos la culpa, Manuel. Vamos a lo nuestro, que nos vas a responder igual a esas consultas. Y estaba diciendo precisamente, si te parece, vamos a entrar ya de lleno, porque Carmelo Ramo te preguntaba, dice, me gustaría que me dijera momento de entrada en Naturgy y en Symbiotic, Symbiotic S de Sevilla, Y y M de Madrid, que cotiza en el Nasdaq. ¿Qué nos dices de estos títulos? Venga, pues vamos con Naturgy en primer lugar. Bueno, al final lo que estamos viendo en general de las utilities durante las últimas sesiones ha sido una estabilidad, ¿no? Una situación en la que pues hemos visto el resto del mercado subir con fuerza y este tipo de compañías, debido a su carácter defensivo y ante el crecimiento a la baja que hemos visto del precio del gas también en las últimas semanas, pues ha quedado algo más rezagado, ¿no? Es un sector que a nosotros nos preocupa en términos generales por el tema regulatorio, porque cuando hemos visto subidas en las materias primas energéticas, los gobiernos suelen impactar directamente y ponerles un tope en sus posibles beneficios, y eso, por tanto, nos ha llevado a tener algunas divergencias o discrepancias en estas compañías. En el caso de Naturgy podemos identificar que en las últimas semanas pues podemos encontrar, ¿no?, un canal alcista de mínimos y máximos crecientes, a pesar de que en el largo plazo pues estamos en una tendencia más lateral. Sin embargo, como digo, en las últimas semanas pues hemos visto cómo hemos superado las medias de corto y medio plazo, nos hemos intentado superar incluso la banda superior de Bollinger, lo cual muestra una fortaleza de la compañía también por encima de niveles de resistencia. Y en este sentido, pues en cierta manera, el aspecto técnico es bastante positivo. En esa circunstancia, pues si nuestro usuario sigue teniendo tiene Naturgy con una X que además pues muestra una situación de conformidad con la tendencia actual, mostrando esas operaciones técnicas y por encima de los niveles comentados, pues yo creo que ahora mismo pues sigue siendo una situación positiva para Naturgy, en la que podríamos ver sobre todo los 28 euros por acción de niveles de resistencia, un nivel clave de cara a lo que puede ocurrir de cara a las próximas semanas. En el caso de Symbiotic, bueno, pues aquí lo que vemos es que hemos conseguido romper una directriz bajista importante. Después de romper esa directriz bajista, hay muchas veces que nos encontramos que se convierte en, igual que lo hemos visto como resistencia, pues un nivel de soporte importante. Y aquí es lo que hemos visto, como al llegar a superar los $50 hemos vuelto a cotizar a esos niveles, hemos hecho un pullback, después hemos llegado otra vez a superar niveles y ahora mismo por encima de las medias de medio y largo plazo, ¿no? Es una compañía que ahora mismo está superando los mínimos decrecientes, los máximos decrecientes anteriores, y por tanto en una situación bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, porque viene mostrando desde largo plazo pues una situación más positiva, de una tendencia estructuralmente alcista en el largo plazo. Y cuando vemos este tipo de circunstancias en el largo plazo y un triángulo que podríamos identificar aquí para confirmar una continuidad de la tendencia, pues nos suele implicar en una continuidad ahora por encima de los $63 en búsqueda. Yo creo que un nivel objetivo siguiente en torno a los $73, que serían los mínimos decrecientes los máximos decrecientes anteriores, y que por tanto pues nos deja espacio, Eva, para seguir subiendo. Así que por tanto entre Naturgy y Symbiotic yo creo que en ambas circunstancias mantendrían cartera, y para aquellos usuarios que quieran entrar en alguna de ellas, pues Symbiotic me parece especialmente relevante, porque yo creo que aquí podemos conseguir un 10-15% todavía de revalorización hasta esos niveles de los $73. Vale, pues vamos con más consultas, pero antes, si te parece, voy a hacerme eco de una noticia de última hora para hablar, sin lugar a dudas, de también el paraguas de esta sesión, donde hemos visto desde primera hora cómo el petróleo estaba subiendo por el aumento de las tensiones, y acaba de hablar Teherán, en concreto el portavoz de Exteriores iraní, que dice que no hay planes para una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos por ahora. Está señalando precisamente que no ve seriedad en la disposición de Estados Unidos para entablar esas conversaciones, y sin lugar a dudas es el mensaje que pone sobre la mesa tras la incautación este domingo de un buque iraní por parte de Estados Unidos, y ese paraguas que ha hecho que el petróleo se haya puesto a subir desde el anuncio, desde el temor a lo que pueda complicarse el escenario de la guerra, y en el que vemos como a esta hora las subidas son del 6%, tanto en el Brent como en el West Texas. Lectura del petróleo y esos niveles a vigilar en medio de esta renovada escalada.
Pues mira, Eva, yo creo que nos encontramos con dos realidades, ¿no? Y el mercado tiene que identificar en cuál realidad quedarse. Por un lado, la realidad en la que vemos a los índices subir, en la que hemos visto al Nasdaq por decimotercera sesión consecutiva ascender, algo que no veíamos desde el año 1992, en la que hemos visto al S&P 500 subir por tercera semana consecutiva más de un 3%, algo que no se veía desde el COVID, desde el posterior al COVID y anteriormente desde 1982, y en la que seguimos viendo cómo los inversores están ante ese FOMO, ¿no? Yo creo que el impacto del año pasado, del Día de la Liberación, de las subidas que vimos posteriormente a los acuerdos comerciales, en la que muchos inversores se perdieron gran parte del terreno ascendente que consiguieron generar los mercados después, pues ha provocado que no quieran perderse revalorizaciones también de este tipo en este 2026 y que por tanto hayan comprado con cada una de las caídas, ¿no? Sin embargo, también vemos riesgos, evidentemente, y la realidad. Una es la realidad económica o bursátil, en la que vemos subidas hasta máximos históricos y en las que nosotros seguimos siendo positivos ante una economía impactantemente fuerte, resiliente, en la que vemos beneficios empresariales altísimos y en la que vemos la productividad generada como la inteligencia artificial como uno de los principales catalizadores y la expectativa o esperanza de que haya algún acuerdo por la guerra en Irán. Y en la otra realidad, pues vemos un entorno sombrío, un entorno de disrupción de la inteligencia artificial, sobre todo de caídas por el temor a que la guerra se recrudezca, los avisos de la Agencia Internacional, por ejemplo, de Energía en Europa, sobre las 6 semanas que de momento hay de combustible, pero que no hay más de cara a los meses de verano, tan clave para todos los viajes que podemos hacer, ¿no? Y el incremento, como decías, del precio del petróleo. Esa es la otra realidad y yo creo que los inversores tienen que elegir con cuál quedarse, ¿no? Nosotros de momento nos quedamos con la positiva, pero es verdad que también surgen algunos indicios negativos, por ejemplo, similitudes con la burbuja.com. No hemos visto subidas tan impactantes de un 10% solo en 11 sesiones desde el marzo del año 2000, justo cuando antes de empezar el .com. La amplitud del mercado, es decir, las empresas que tienen máximos de las últimas 52 semanas ahora mismo en el S&P 500 es un 2,4%, solo 12 empresas, algo similar a lo vivido en las .com, y vivimos esa super emoción, todo lo que relacionado a la IA, por ejemplo, Allbirds, la semana pasada, una empresa de zapatillas, se ha cambiado de nombre y ha subido un 600%. Nos acordamos de Pets.com, en aquella burbuja.com en la que duró 6 meses, acabó quebrando, y en la que vemos una diferencia clave, que son las decisiones de política monetaria. Para nosotros, Eva, la clave ahora mismo es que los mercados alcistas no mueren por viejos, mueren por dos circunstancias. Una recesión, lo cual descartamos, o un cambio brusco de política monetaria de los bancos centrales, principalmente del banco dominante, en este caso la FED. Si la FED sube tipos, entramos en un momento en el que 2026 se refinancia 8 billones de dólares, que va a ser clave para nosotros para discernir lo que va a ser los mercados de los próximos meses. De momento positivos, pero cuanto más dure el conflicto, más posibilidades hay de subidas de tipos y de políticas agresivas, y eso, cuidado, porque nos lleva a un entorno totalmente diferente. Vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Me gustaría saber la opinión del la opinión del experto con respecto a una posible entrada en Oracle. Bueno, a ver qué me puede decir. Muchísimas gracias y felicidades por el programa. Virginia. Bueno, Virginia, entrada en Oracle, ¿cómo la ves? Bueno, pues la verdad, Eva, es que es una de las grandes preguntas que se hacen los mercados en los últimos meses ante esas dudas que hemos visto durante 2025 por las grandes sumas de financiación que hemos visto de estas compañías. Oracle, los CDS, que son productos que nos cubren ante riesgos de impago, ¿no? Pues subieron muchísimo ante la expectativa de que Oracle ha prometido de cara a los próximos años grandes sumas de inversión ante los posibles retornos que pueda tener, y esas dudas que tiene el mercado en el que la tarta de la inteligencia artificial cada vez se divide entre más participantes y jugadores. Ante ello, pues hemos visto caídas que, sin embargo, a lo largo de 2026, sobre todo en las últimas semanas, pues hemos visto recuperar. Y es lo que identificamos en esta última parte del gráfico, en la que hemos visto cómo la directriz bajista contempla una tendencia de mínimos y máximos decrecientes, y en la que a partir del mes de abril, con las subidas que hemos visto del mercado en este mes de abril, pues hemos visto una ruptura al alza de esa directriz alcista, hemos superado la media de corto plazo y estamos a punto de superar también la media de largo plazo. En estas circunstancias sí que es verdad que vemos que el rebote es muy alto y demasiado agresivo. Creemos que no nos extrañaría al menos que vuelva a caer por niveles de los $160, cercano a ello, para después estabilizarse y ver cuál es la tendencia que va a capturar Oracle de cara a las próximas semanas y próximos meses, y sobre todo la expectativa de los resultados. ¿Cuánto realmente está retornando
Fernando, de la inversión de Oracle a los beneficios de la compañía, cuánto crece en la nube, cuánto es lo que va a seguir invirtiendo y la expectativa que tiene la confianza en inteligencia artificial, y ante ello creo que ahora mismo pues hay otra serie de valores en el mercado americano o en el mercado europeo que nos permiten ser algo más positivos. En este escenario creo que vamos a ver un pullback, una caída de nuevo a esos niveles. Creo que este tipo de circunstancias en las que vemos superar, por ejemplo, también tan agresivamente las banda superior de Bollinger, pues nos hace después pensar en un rebote a la baja más técnico para después luego coger más fuerza o volver a ese camino de la directriz bajista, y por tanto esperaríamos a caídas en Oracle para poder comprar a precios más competitivos y que después veamos superar las medias de medio y largo plazo. Vamos con más preguntas y te pregunta Fran Jiménez Campos, ¿cómo ve Manuel para entrar FDJ? Dice, parece que ha roto la tendencia bajista. FDJ, que me sale la France des Choux, con caídas de 0,34% esta mañana. Bien, bueno, sí, en ese sentido, bueno, pues son gráficas un poco con similitudes, ¿no?, las que estamos encontrando en el consultorio de hoy, Eva, en el que, bueno, pues son empresas que han mantenido una directriz bajista importante en los últimos meses, en 2025, a pesar de las subidas del mercado, pues son empresas que lo han hecho realmente mal, y en el que hemos visto en las últimas semanas y a raíz de la recuperación del mercado cómo rompen esas tendencias y empiezan a mostrar ligeros signos de optimismo. En este sentido, FDJ, pues se supera también, al igual que hablábamos antes de las medias, pero al igual que en Oracle decíamos que había hecho un pullback a ese nivel que anteriormente consistía en una resistencia y después se convierte en soporte, aquí sí que lo hemos visto, ¿no?, y coincide con la expectativa que teníamos de Oracle, que vaya a la media móvil de corto plazo, que vaya también a esa línea de directriz bajista que ahora mismo pues es soporte, y después de ahí se estabilice e intente hacer una superación. Esta figura, por ejemplo, nos gusta mucho más, ya estamos superando la media móvil de largo plazo, ya estamos por encima, por tanto, incluso del inferior de Bollinger y a ese nivel de soporte, y por tanto pondríamos un precio de stop cercano a los 24,85-80 euros por acción. Vamos ahora de nuevo con una nota de voz. Hola, buenos días. Quería que me analizasen una entrada en alguna tecnológica americana de cara a la posible subida que haya ahora con el final del conflicto, pues que no sea Nvidia ni ninguna de las grandes, a ver alguna pequeña que tenga posibilidad de hacerlo bien a medio plazo. Gracias. Pues gracias a usted. Tecnológica que no sea de las magníficas para entrar. ¿Cuál tienes? Bueno, a ver, Eva, realmente nosotros confiamos en esa tendencia estructural de debilidad del dólar, en la que creemos que sobre todo las grandes 7 magníficas y el grupo de las grandes compañías que tienen más ingresos y más porcentaje de sus ingresos fuera de Estados Unidos, pues nos gustan más. Bueno, Broadcom yo creo que es una compañía que en este sentido lo está haciendo muy bien en las últimas semanas, y a pesar de que no es una Nvidia o no es una Alphabet, ¿no?, una Tesla, ¿no?, bueno, pues está teniendo unas subidas impactantes en las últimas semanas después de romper un rango lateral que nos muestra otra vez crecimientos en la tendencia de largo plazo, y en la que hemos visto, por ejemplo, Taiwan Semiconductor. Yo creo que también es una compañía en la que mostramos cierto optimismo con los resultados que publicó la semana pasada, que bueno, pues no es dentro de las grandes tecnológicas, pero que sí que nos gusta, a pesar de que mostrar pues esos niveles de resistencia cercanos a los 383 como nivel clave, pero me quedaría con ambas, ¿no? Y a pesar de ello, como digo, creo que han subido mucho, ¿no? Las grandes magníficas habían quedado rezagadas, y en este mes de abril pues han subido desde los mínimos de marzo, casi yo diría que el grupo un 20%, pero yo creo que hay que confiar y seguir pensando en ellas de carácter positivo, ¿no? Como decía, de manera estructural, la debilidad del dólar, en los resultados corporativos, que creo que van a seguir mostrando una demanda de la inteligencia artificial por encima de lo que los mercados esperan, con retornos que ya empezamos a ver sólidos y constantes, y ante eso creo que, por ejemplo, nosotros en XTB tenemos un ETF que es el top 20, que nos permite diversificar, no en una, pero sí en las top 20 empresas del S&P 500, con especial ponderación en todas ellas, y de manera diversificada, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, en general, Eva, diría que Broadcom o Taiwan Semiconductor, fuera de lo que son esos grandes grupos, pues me parecen opciones interesantísimas de cara a los próximos meses. Pues apuntado queda Broadcom, TSMC. Vamos con más consultas y te pregunta Lucas Wrestling, dice: me gustaría una entrada y un stop en el ticker CRSP, y en Sound, las dos de Nasdaq, CRSP
y Sound. CRST la tengo en Reino Unido. Eva, no sé si CRS... A mí me sale Crisp Therapeutics en el Nasdaq con ese ticket. ¿La última letra es T de Tarragona o me has dicho otra? Yo P, veo P de Pamplona. C de Cataluña, R de Roma, S de Sevilla y P de Pamplona. Vale, perdona, te había entendido mal. Lo siento. Vale, venga, perfecto, pues vamos con ello. Podemos identificar también aquí, al igual que hablábamos en anteriores circunstancias, de pues una ruptura, en este caso, de un triángulo después de una tendencia bajista de pues medio plazo, ¿no? Desde el mes de septiembre, que estamos empezando a romper al alza. Y igual que hablábamos previamente, pues estamos superando las medias de medio y largo plazo. Todavía la media móvil de corto plazo no ha superado la de largo plazo, lo cual nos deja ahí esa expectativa de que lo pueda lograr en las próximas sesiones, pero hasta entonces igual veamos un pequeño pullback a esos niveles que anteriormente eran resistencias y que ahora se convierten en soportes, ¿no? Esto nos lleva a una expectativa posteriormente de crecimientos al alza importantes, en los que podríamos ver la recuperación de los niveles máximos alcanzados en 2025 en torno a los $76, lo cual es un camino ascendente pues prácticamente de un 40%, pero antes de llegar ahí, como digo, yo creo que vamos a intentar ver ese nivel de estabilización de la compañía, que hemos visto que en anteriores ocasiones que hemos superado pues esta línea de directriz bajista, pues ha supuesto un nivel de resistencia que posteriormente ha significado caídas importantes en el mercado, y vamos a ver si realmente conseguimos estabilizarnos aquí en estos niveles de los $60-55 por acción, para después coger fuerza y llegar mucho en el largo plazo a un fuerte rebote hasta los 76. Para ello, la media de corto plazo tiene que superar la de largo, tenemos que ver esa mayor estabilidad en las próximas semanas y después pues coger fuerza para llegar a esos niveles, ¿no? Pero para aquellos usuarios que la tengan en cartera, de momento mantendría el optimismo ante esa recuperación vertiginosa que hemos visto de los 42 a los $60, que es prácticamente pues otro 40%, y por qué no seguir en ese ascenso de cara a los próximos meses. Pues se nos acaba el tiempo, con lo cual